Bueno, antes que nada agradecer la invitación y muy especialmente a todos ustedes haber venido a este panel. Bueno, les pido disculpas por hablar en castellano, pero creo que es mejor tanto para ustedes como para mí que yo no hable portuñol, porque creo que no van a estar. Bueno, como señalaba Yuri en su exposición, dentro de poco se va a cumplir una década desde la caída de Lehman Brothers. Y en este marco es cada vez más fundamental el desarrollo de la reflexión estratégica. Con el auge de formaciones políticas como Podemos en el Estado español, que también nombró Yuri, y el auge que tuvieron gobiernos como el del chavismo en Venezuela o el kirchnerismo en Argentina, o mismo aquí en Brasil el petismo, cobraron especial popularidad los desarrollos de Ernesto Laclau. Partiendo de la imposibilidad de la revolución, Laclau planteó una estrategia reformista, pasando por alto las bases económicas de la sociedad capitalista, las clases sociales, las relaciones de fuerza, para situar el problema, ¿no?, en el terreno de la articulación discursiva. Bueno, en el libro Estrategia Socialista y Arte Militar, que escribimos con Emilio Ramonte, proponemos un enfoque opuesto. Pensar la estrategia a partir de dar cuenta de las fuerzas materiales que atraviesan la sociedad capitalista actual. Y en ese sentido, la articulación de volúmenes de fuerza material para el combate. La etapa actual no dio revoluciones todavía, algo de eso mencionó Yuri también. Pero sí importantes procesos de lucha de clases, de los que no puede ser ajena la reflexión estratégica. Entre ellos, el importante proceso de Grecia, que después del 2010 estuvo atravesada por más de 30 paros generales, que sin embargo no pudieron derrotar los planes de ajuste de la Troika, ¿no? Esto dio lugar al surgimiento de Syriza, que trajo con coalición con la que muchos se ilusionaron, y en la actualidad Syriza es aplicador de esos planes de ajuste que decía que venía a combatir. Dicho esto, para comenzar, me pareció oportuno citarles un planteo del dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, que me parece muy ilustrativo para introducir la discusión de estrategia. Es decir, ¿qué discutimos cuando discutimos estrategia? A Pablo Iglesias le preguntaron en una entrevista si Syriza tendría que haber tomado medidas duras, ¿no?, contra la Troika, en vez de terminar aplicando el ajuste que en teoría venía a combatir. Y a esto Iglesias responde lo siguiente, cito textual, pues me parece ilustrativo. El problema es que todavía se tiene que verificar que alguien dentro de un Estado puede plantear semejante desafío, es decir, las medidas duras. Si nosotros gobernando vamos a hacer una cosa dura, de repente tienes a buena parte del ejército, del aparato de la policía y a todos los medios de comunicación y a todo contra ti, absolutamente todo. Es interesante esta reflexión porque marca claramente dos caminos que puede elegir la estrategia. Es un poco, esta es, podríamos decir, una primera pregunta estratégica fundamental que tenemos que responder. Puedo elegir un camino que consiste en atenerme a los marcos del instituido, actuar dentro de los límites impuestos por el capitalismo, combinándolo, eso sí, con un discurso de izquierda, o
un segundo camino que consiste en ir más allá de lo instituido, atacar los intereses de los capitalistas y enfrentar al Estado burgués. Para lo cual, efectivamente, tengo que prepararme para enfrentar a toda una serie de fuerzas materiales que van a salir a oponerse a esta perspectiva. En el primer caso, es decir, si actúo en los marcos del régimen, cuando elegimos respetar los límites del régimen político y el capitalismo, podríamos decir que en un sentido fuerte no hay estrategia. Si la entendemos como la entendía Clausewitz, es decir, no hay estrategia desde el punto de vista de la utilización de los combates tácticos parciales con el fin de doblegar la voluntad del enemigo. O como decía Trotsky, como el arte de hacerse con el mando. Lo que tenemos, en lugar de esto, es la administración desde un discurso de izquierda de los intereses de los capitalistas. Esto termina, como Syriza, aplicando el ajuste, a pesar de que había hecho un referéndum donde el 60% votó por enfrentar a la troika y rechazar el ajuste. Syriza tenía un programa más de izquierda de lo que finalmente hizo. Sin embargo, la crisis capitalista limita las opciones reformistas. La alternativa es o bien enfrentar o bien someterse a los dictados del capital. Hay cada vez menos espacio para alternativas intermedias. Hoy en América Latina, en los últimos años, tenemos ejemplos de lo que estoy diciendo. Sin ir más lejos, bueno, acá en Brasil, Dilma ganó las elecciones del 2014 diciendo que no iba a ajustar y terminó ajustando. Algo similar sucedió en Ecuador o actualmente en Nicaragua. En todos estos casos, el resultado político es que los gobiernos postneoliberales terminan fortaleciendo a las alternativas de derecha y al propio imperialismo. Ahora bien, si tomamos el camino de aceptar el enfrentamiento con los capitalistas, es evidente que para hacerlo se necesita una fuerza material y moral, diríamos con Clausewitz. Entonces llegamos a una segunda estrategia, segunda pregunta estratégica fundamental. ¿Qué tipo de fuerza social y política es necesario articular? Tengo que construir una fuerza capaz de encarar esos enfrentamientos. Se trata de un trabajo estratégico que obviamente no lo puedo empezar el día del asalto al Palacio de Invierno, el día de la Revolución. Para abordar este problema es fundamental tener una aproximación realista al problema de la estrategia, ¿no? Clausewitz tiene una frase muy ilustrativa al respecto. Él decía, en estrategia todo es sencillo, pero no todo es fácil. ¿Qué quería decir? Que una vez definido el curso estratégico que voy a seguir, es decir, una vez contestadas estas preguntas que decía, después tengo que hacerlo efectivamente. Cuando paso de la guerra en el papel a la realidad, aparecen los problemas. Aparece la fricción, que es un concepto que desarrolla Clausewitz. Porque el terreno de la acción es el terreno de la incertidumbre, del azar y del miedo. Entonces, directamente ligada a la pregunta anterior, se plantea la tercera pregunta estratégica fundamental que tengo que responder. ¿Cómo formar una fuerza revolucionaria en las condiciones que acabamos de describir? Desde luego, esta es una pregunta que atravesó toda la historia del marxismo, ¿no? No se nos ocurrió a nosotros. Por ejemplo,
Varios de ustedes conocerán o habrán escuchado nombrar la discusión alrededor de las categorías de guerra de posición y guerra de maniobra, que se toma a partir de la obra del revolucionario italiano Antonio Gramsci. Muchas veces esta discusión se vulgariza. Por ejemplo, cuando se plantea que la guerra de posiciones consiste en conquistar determinados espacios dentro del Estado capitalista para desde ahí impulsar reformas. Desde ya que esto no es para nada el pensamiento de Gramsci, ¿no? Bueno, en Estrategia Socialista y Arte Militar desarrollamos bastante extensamente estos debates en contrapunto con el académico marxista Peter Thomas, que entiendo que estuvo acá en las jornadas anteriores. Pero aquí me quiero referir a un antecedente fundamental de este debate entre guerra de posición y guerra de maniobra, menos conocido. Me refiero a la discusión de la segunda década del siglo XX sobre la estrategia de desgaste y la estrategia de abatimiento. El que introduce estos términos del debate es Karl Kautsky, que era el referente teórico de la Segunda Internacional. Los toma de un historiador militar llamado Hans Delbrück. Delbrück, a partir de una serie de observaciones que había dejado Clausewitz para revisar su obra, elabora una concepción donde hay dos polos del arte de la estrategia. Por un lado, la estrategia de desgaste, cuando el objetivo que yo tengo es hacer conquistas limitadas en las fronteras. Y otro polo del arte de la estrategia, que es la estrategia de abatimiento, cuando el objetivo es directamente abatir al enemigo, derrotarlo. ¿Para qué retoma esto Kautsky? Para discutir contra Rosa Luxemburgo. La discusión es la siguiente. En 1910, en una situación marcada por las luchas obreras y las movilizaciones democráticas de masas, Rosa planteaba hacer una agitación sobre la necesidad de la huelga general política. Kautsky se opone, diciendo que no era correcto arriesgar la organización socialdemócrata, que tenía en aquel momento 700.000 afiliados, 2 millones de afiliados en los sindicatos, 3 millones de votantes. Entonces, que no era correcto arriesgar la organización socialdemócrata en estas batallas y que la clave, lo central, pasaba por obtener una gran votación en las próximas elecciones. De ahí que entonces lo que estaba planteado para Kautsky era una estrategia de desgaste. ¿A qué se refería Kautsky? Kautsky la explicaba de la siguiente forma, y cito textual, ustedes tienen ahí la cita. La moderna ciencia de la guerra diferencia dos tipos de estrategia: la estrategia de derrocamiento y la estrategia de desgaste. La primera reúne sus fuerzas de combate rápidamente para ir al encuentro del enemigo y asestarle golpes decisivos. En la estrategia de desgaste, por el contrario, su jefe evita todo combate decisivo, busca mantener al ejército enemigo en una constante alerta por medio de maniobras de todo tipo, sin darle oportunidad de estimular a sus tropas a través de triunfos. Rosa Luxemburgo le contesta que toda su elaboración sobre la estrategia de desgaste era el fundamento para una orientación consistente en, decía Rosa, nada más que parlamentarismo. Aunque después se demostró cierto esto que decía Rosa, en ese momento todavía no era exactamente así.
por lo menos en lo que Kautsky efectivamente decía. Kautsky seguía planteando que en el momento indicado había que pasar a una estrategia de abatimiento. Por el lado de Rosa, obviamente ella no era antiparlamentarista, no estaba ahí el problema. La diferencia era que Rosa sostenía que la socialdemocracia debía cumplir un papel de vanguardia en el desarrollo de las tendencias más progresivas de la lucha de clases en ese momento y no simplemente esperar a las elecciones. Lo que está discutiendo Rosa Luxemburgo es algo en lo que cae hasta el día de hoy gran parte de la izquierda, incluso la que se reivindica socialista, de entender la política solamente como intervención electoral una vez cada 2 años y la lucha exclusivamente como lucha sindical. Rosa, sin negar la intervención en las elecciones, no separa la intervención política de la intervención en la lucha de clases. Lo que para Kautsky son 2 estrategias supuestamente complementarias, para Rosa son 2 estrategias alternativas que se oponen por el vértice. Ahora bien, aquí llegamos a uno de los problemas fundamentales del esquema de Kautsky de las 2 estrategias. Es interesante, para comprenderlo, la explicación que hace del planteo de Kautsky Lars Lee, un académico norteamericano, tal vez alguno lo conozca. Bueno, según Lee, Kautsky explicaba que la estrategia de desgaste, la habitual práctica del Partido Socialdemócrata de Alemania, de enérgica educación socialista y organización, era apropiada para una situación normal, no revolucionaria, mientras que la estrategia de derrocamiento, huelgas políticas de masas y otros medios no parlamentarios, verdaderamente revolucionario. Ahora bien, la pregunta: ¿es posible durante toda la etapa previa eludir las principales batallas siguiendo la rutina sindical y electoral, como decía Kautsky, y de repente, cuando la situación se hace revolucionaria, combatir resueltamente? No es posible. Se trata de una idea inaplicable en la realidad. No casualmente, para Kautsky, nunca llegó la hora de la estrategia de abatimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más compleja. En primer lugar, porque no podemos reducir la realidad solo a la existencia de situaciones claramente no revolucionarias donde no hay gran lucha de clases, o claramente revolucionarias. No solo porque además hay situaciones contrarrevolucionarias o reaccionarias, sino porque la realidad está llena de situaciones transitorias, de un degradé de situaciones intermedias, híbridas, que no están definidas claramente. Y es justamente en estos momentos transitorios donde la actividad de un partido revolucionario es clave. Clausewitz se enfrentó a un problema parecido en el terreno de la teoría militar. Él decía que la guerra era un camaleón, que debajo del mismo fenómeno guerrero quedaban comprendidas desde las guerras napoleónicas, que Clausewitz tendía a asimilar al concepto de guerra absoluta, hasta guerras donde prácticamente no se disparaba un tiro, que no pasaban de la mera observación armada. Si existe todo este abanico de guerras, la pregunta es: ¿cómo abordarlas entonces en su complejidad? Esa es la pregunta que se hace Clausewitz.
Clausewitz responde que si bien la guerra es un camaleón, detrás de esta heterogeneidad hay tres elementos que están presentes siempre. Le llamó la extraña Trinidad. Esta estaba compuesta por el impulso elemental u odio que le atribuía al pueblo, el cálculo de probabilidades que le atribuía a los generales y al ejército, y la política que él le atribuía al gobierno. En toda guerra están presentes estos tres elementos en una determinada relación particular. Desde el punto de vista del marxismo, se puede establecer un tipo de analogía muy productiva con aquella Trinidad, con muchas importantes diferencias también. No voy a desarrollar las diferencias acá por una cuestión de tiempo, pero los invito a leerlas en el libro, ahí sí las desarrollamos. La analogía que puede establecerse entre aquella Trinidad y la interacción que existe entre clase, partido y dirección en el marxismo revolucionario. Es decir, toda situación se caracteriza desde el punto de vista subjetivo por una determinada relación entre clase, partido y dirección. Es desde este punto de vista que uno se puede orientar en una situación concreta. Por ejemplo, en Argentina, después de la importante acción de lucha de clases de sectores de masas en diciembre del año pasado, seguramente la hayan visto con enfrentamientos con la policía en la plaza del Congreso. Muchos se preguntaban cómo es posible que después de una importante acción como esa, que parecía que habría una situación pre-revolucionaria, no haya pasado nada, o muy poco. Para entender lo que pasa, tenemos que ver, por ejemplo, la importante acción de la burocracia sindical para frenar toda lucha seria del movimiento obrero y la acción del kirchnerismo para evitar la lucha con el argumento de esperar a las elecciones del 2019. Seguramente ustedes podrán ver esto acá mismo en Brasil, como sucedió, por ejemplo, luego del paro histórico de abril de 2017, que luego no tuvo continuidad, o en el papel de la dirección de Lula y el PT en diluir la resistencia al golpe de Temer, e incluso su pasividad ante el propio encarcelamiento de Lula. También se podría pensar algo similar para explicar el avance de derechistas como Bolsonaro, o la simpatía que despertaron los camioneros que pedían la intervención del ejército. Todo esto parece muy difícil de explicar sin tener en cuenta el rol totalmente pasivizador de la dirección del PT y la CUT y de gran parte de la izquierda que se adapta a ellos, lo que se complementa extraordinariamente con aquellos sectores que se dicen de izquierda y se dedican a apoyar a los golpistas, a la justicia de Lavallato o las movilizaciones de derecha. La conclusión que quiero plantear es la siguiente: la pasividad no surge de la nada. Hay muchos actores que contribuyen de diferentes formas a construirla. Sin embargo, después, cuando avanza la derecha, está lleno de personas de pseudo izquierda que dicen el problema es que los trabajadores no quieren luchar, no da la relación de fuerzas y cosas por el estilo, haciendo abstracción de la actitud de sus direcciones. Pero para entender lo que pasa, tenemos que ver el cuadro de conjunto: el movimiento de masas, la clase, sus partidos, sus direcciones, cómo actúan cada uno.
Con esto quiero decir que lejos de cualquier automatismo o fatalismo, la acción o inacción de las fuerzas políticas existentes es parte determinante de la evolución de una situación. En este punto encontramos una gran coincidencia entre Lenin y Rosa Luxemburgo. ¿Qué planteaba Rosa frente a Kautsky en 1910? Que existía una gran diferencia si el Partido Socialdemócrata planteaba el problema de la huelga general y la agitaba buscando desarrollar los elementos más progresivos de la lucha de clases, o si se limitaba a esperar a las elecciones. Entre ambas actitudes había una gran diferencia, porque la situación misma de conjunto cambiaba si la socialdemocracia alemana de aquel entonces, que era un partido muy grande, impulsaba el proceso de luchas buscando ligar las luchas obreras con el movimiento político que cuestionaba al régimen. Es decir, la intervención o no de la socialdemocracia cambiaba la propia situación. Ante el planteo de Kautsky de que no había que agitar la huelga general porque no había situación revolucionaria, ¿qué le contesta Luxemburgo? Que esa respuesta es abstracta, porque no se puede pensar si avanzan los elementos prerevolucionarios de la situación por fuera de la acción de la propia socialdemocracia. Y efectivamente tuvo razón. Las elecciones llegaron en 1912, 2 años después de esta polémica, y la socialdemocracia hizo una elección espectacular. Fue el partido más votado de la historia de los partidos socialistas, pero de esa elección también, con más del doble de los votos que el segundo. Ganó 110 bancas, menos que las que le hubieran correspondido, pero no importa. Pero poco tiempo después estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces toda esa enorme fuerza que la socialdemocracia había conquistado en el Parlamento no le sirvió para nada a las masas alemanas. El partido había sacado el centro de gravedad de la lucha de clases. Ya no era una organización preparada para el combate en la lucha de clases. En 1914, la dirección socialdemócrata traicionó y votó en el Parlamento para que el imperialismo alemán pudiera encarar la guerra. Pero además, el partido estaba desarmado políticamente para enfrentar en la lucha de clases una situación catastrófica como la guerra. Este fue el resultado, como planteaba Rosa Luxemburgo, de su desarrollo por fuera de los principales combates que planteaba la lucha de clases. Demostró, a su vez, la imposibilidad de aquel pasaje repentino, rápido, de la estrategia de desgaste a la estrategia de abatimiento que sugería Karl Kautsky. Ahora bien, había una enorme distancia entre la lucha política que se desarrollaba en la socialdemocracia en aquel entonces y otras discusiones claves que atravesaban al movimiento revolucionario previamente. Por ejemplo, la que enfrentó en la Primera Internacional a Marx y Engels con Bakunin y los anarquistas. La discusión entre Marx y Bakunin era una lucha político-ideológica, esencialmente. Pero la lucha política que se expresaba en el debate Kautsky-Luxemburgo no era simplemente una lucha político-ideológica, sino
que había surgido una fuerza material enorme: las burocracias políticas y sindicales en el movimiento de masas. De ahí en más se transformarían estas burocracias en un elemento ineludible en la historia del movimiento obrero. Es decir, no era solo una lucha ideológico-política, sino también un enfrentamiento entre fuerzas materiales. La relación es explícita en el debate. Kautsky se oponía a Rosa Luxemburgo porque no quería enemistarse con la burocracia sindical socialdemócrata. Esto lo dice Kautsky, no lo digo yo, pues no está aclarado. En una carta. ¿Por qué? Porque a partir de 1906, en el Congreso de Mannheim, la burocracia sindical había impuesto de hecho al partido la prohibición de agitar la huelga general sin su consentimiento. No estamos hablando de una prohibición del Estado, sino directamente de los dirigentes sindicales, son los que prohíben. De esta forma, el planteo de Rosa Luxemburgo de agitar la huelga general chocaba directamente contra la burocracia. A esto hay que agregar que junto con la burocracia sindical se había desarrollado en el Partido Socialdemócrata también una burocracia política a la que no le convenía el desarrollo de la lucha de clases porque afectaba la unidad de la oposición, es decir, las buenas relaciones con la oposición liberal burguesa y una posible colaboración parlamentaria. Y aquí llegamos a una gran diferencia entre Lenin y Rosa Luxemburgo. En este punto, Lenin va a ser una innovación fundamental. Rosa y Lenin estaban de acuerdo en que la clave de un partido revolucionario pasaba por desarrollar los elementos más progresivos que daba la lucha de clases en un momento determinado. Pero a eso, Lenin le agregaba una cuestión central. Señalaba que para hacer eso son necesarias corrientes revolucionarias al interior de las organizaciones de masas. Lenin se da cuenta que es indispensable una fuerza material de combate que pueda enfrentar no solo al Estado, sino también a la burocracia al interior de las organizaciones de masas, sindicales, políticas y sociales, como condición para poder efectivamente desarrollar esas tendencias más progresivas de la situación de las que hablábamos. Este era un elemento central para la definición de partido revolucionario para Lenin, como partido de vanguardia y como partido de combate. En la concepción de Lenin, el partido revolucionario debía organizar corrientes propias al interior de las organizaciones de masas junto con los sectores más conscientes. Debía hacerlo para enfrentar con éxito a la fuerza material de las burocracias sindicales para contribuir a desarrollar los elementos más progresivos que da la situación de la lucha de clases en determinado momento. Como conclusión de esta discusión de estrategia de desgaste y de abatimiento, podemos decir que no son dos estrategias complementarias para intercambiar cuando la situación se hace revolucionaria. Es decir, no es que en situaciones que no son revolucionarias puedo dedicarme exclusivamente a presentarme a elecciones y participar de las campañas salariales una vez por año, y después, cuando la situación se hace revolucionaria, ser el más combativo de todos. Esto no existe, no funciona así. Cuando hablamos de estrategia de desgaste y estrategia de abatimiento, estamos hablando de dos estrategias que son alternativas,
que incluso tienden al enfrentamiento frontal entre sí a medida que se desarrolla la lucha de clases. Agrego, enfrentamiento frontal e incluso físico. El ejemplo de la socialdemocracia lo analizamos porque no es un ejemplo aislado, es la historia de todos los partidos que terminan siendo partidos de reformas. El gobierno de Syriza no es más que un nuevo capítulo ilustrativo sobre dónde llevan las opciones estratégicas de reformar el capitalismo en momentos de crisis. Después de las derrotas, como decíamos antes, la explicación es siempre la misma. Esto también es un dato histórico, que las masas no lucharon, que no resistieron, que no dio la relación de fuerzas, cuando en realidad justamente las situaciones no se van formando solamente a través de la acción de las masas, sino a través de la lucha de programas y estrategias también, de la acción de sus partidos y sus direcciones, que a medida que las situaciones se hacen más agudas, son cada vez más determinantes. Los momentos catastróficos de crisis, de guerras, son una marca distintiva del capitalismo. Tarde o temprano estallan. Hoy vivimos en un mundo cada vez más convulsionado. Tenemos que prepararnos para una etapa de mayores enfrentamientos entre potencias que tarde o temprano plantearán el horizonte de nuevas guerras a gran escala. Las causas estructurales que llevaron a la crisis del 2008, como bien explicó Yuri, lejos están de haberse borrado, al contrario. Y nuestra región no es ajena a esto. Nuestros países tampoco. Ni la situación de Brasil ni la de Argentina son ajenas a este mundo convulsionado. Las situaciones cambian y en determinado momento se agudizan y llegan los enfrentamientos fundamentales entre las clases. Esto es una constante en la historia. Como vimos acá en Brasil a finales de los 70, como vimos en Argentina a mediados de los 70, en Argentina en el 2001. El problema es si para esos momentos se pudo articular una fuerza capaz de darle una salida revolucionaria a la situación. Y esto se juega en buena medida mucho antes. Desde ya, los elementos que desarrollé son solo algunas cuestiones que debe encarar el trabajo de la estrategia. La mayoría referidas a lo que desarrollamos en el libro, en el capítulo 1, ¿no? Pero en un sentido, acá recién empiezan los problemas. La cuestión clave de cómo conquistar a la gran mayoría de la clase obrera, un problema clave de estrategia. Cómo conquistarla para la revolución. En este sentido, el Frente Único como táctica para la unidad en la lucha de la clase obrera contra el capital y al mismo tiempo para ganar a la mayoría para la revolución sobre la base de la experiencia con sus direcciones tradicionales. El problema de los aliados, la hegemonía, la cuestión fundamental de la autoorganización y los soviets a la que se va a referir Simone después de mí. Los problemas de la insurrección, la relación entre defensa y ataque, la gran estrategia, que es otro concepto que no vamos a tomar, pero que tiene que ver con la revolución internacional, etc. Bueno, muchos de esos temas los tratamos en el libro, no, desde ya les invito a leerlo. Hoy la clase obrera tiene con esto quería terminar, con esta reflexión. Hoy la clase obrera tiene un enorme peso social para vencer. Acá en Brasil, alrededor de 70 millones de trabajadores, casi el doble, casi 2 veces la población argentina. Pero más que nunca es esencial el trabajo de la estrategia. Hoy la clase trabajadora a nivel mundial se extendió como nunca antes.
Lejos del mito del fin del trabajo, en las últimas décadas cientos y cientos de miles de personas en todo el mundo se han proletarizado en los servicios, en la industria, el transporte y múltiples actividades que hoy son asalariadas antes no lo eran. Sin embargo, a pesar de que la clase obrera ha adquirido este enorme peso social a nivel global que ni Marx hubiera imaginado, hoy la clase trabajadora también se encuentra enormemente fragmentada. Fragmentada como nunca antes en la historia, entre trabajadores precarios, informales, desocupados, subocupados, inmigrantes, nativos, etc. A su vez, el capitalismo se ha valido de todas las formas de opresión racial, de género, de nacionalidad, para fortalecer la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Las burocracias, no solo las de los sindicatos, sino también las burocracias y semiburocracias de los llamados movimientos, cumplen la función de garantizar esta división, donde cada quien se tiene que limitar a pelear por un interés fragmentado. Y este punto es el gran ausente en la gran mayoría de los análisis sobre los movimientos. Ahora bien, hoy también contamos con renovadas fuerzas que pueden pasar por encima de estas burocracias y revitalizar al movimiento obrero. En primer lugar, el enorme movimiento de mujeres que se viene desarrollando en los últimos años a nivel internacional. En la Argentina, por ejemplo, está protagonizando la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Decenas de miles de mujeres coparon las calles por sus derechos. Entonces nos preguntamos, ¿un movimiento así, con la fuerza que tiene, no puede ir mucho más allá de la lucha contra el aborto y que las mujeres sean protagonistas también de la lucha contra el saqueo que quiere imponer la burguesía argentina contra las masas? Hoy las mujeres constituyen la mitad de la clase trabajadora y en la Argentina la enorme mayoría en muchos gremios, como la educación, la salud, en los servicios, etc. No pueden estar esas mujeres trabajadoras ser la vanguardia en poner en pie un movimiento obrero que luche por terminar con la explotación y la opresión. Creemos que sí, que depende justamente de la lucha de estrategias y de programas. Hipótesis estratégicas como esta tenemos que pensar en cada país, según sus condiciones y particularidades. Aquí desde luego tienen un enorme peso los trabajadores y trabajadoras negras. En Europa también los trabajadores inmigrantes. Lejos de liquidar la idea de clase trabajadora, como dicen muchos posmodernos, la ampliación de la clase trabajadora y su mayor heterogeneidad hicieron potencialmente muchísimo más fuerte a la clase obrera. Pero como decíamos, depende de la posibilidad de adoptar una estrategia y un programa revolucionario. La importancia de la discusión de estrategia se reduce justamente a poner las luchas cotidianas en función de construir una fuerza revolucionaria capaz de en los momentos críticos hacerse del poder, derrotar a los capitalistas y abrir un horizonte superior para la humanidad. Esto obviamente implica ir más allá de participar en las elecciones, de la rutina sindical o de las luchas parciales tal cual son. Como decía Trotsky, entendemos por táctica en política, por analogía con la ciencia bélica, el arte de conducir las operaciones aisladas. Por estrategia, el arte de vencer, es decir, de apoderarse con el mando. Para eso es útil la estrategia, no solo para luchar, no solo para resistir, sino sobre todo para proponernos vencer. Gracias.